¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a ver un poco de lo que son los textos en Photoshop. Cómo podemos trabajar con estos textos, qué debemos hacer, si de repente por ahí debemos agregarle alguna animación o debemos hacer algún efecto, etcétera, ¿no? Vamos a ver por aquí. Entonces vamos a ver por aquí. A ver. Acá, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en la parte de Photoshop con los textos es poder un poquito analizar y ver la parte de la teoría. ¿Qué nos indica? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué efectos debemos escoger? ¿Qué tipo de fuente? De repente por ahí nos aconsejan de repente por ahí un estilo de texto, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué concepto es el que nos trae sobre los textos, ¿no? Entonces me dice que en Adobe Photoshop el texto se compone de contornos, ¿no? De contornos de textos basados en vectores. Nosotros ya sabemos que es un vector, ¿no? Un vector es un dibujo lineal, por decirlo así, ¿no? Formas definidas matemáticamente que describen las letras, los números y los símbolos de un tipo de letra, ¿no? Nos hablan de un tipo de letra. Muchos tipos de estas letras, o de esta letra por decirlo así, están disponibles en varios formatos, siendo los más comunes el Type 1, llamado también fuentes de PostScript. Es un estilo de fuente, ¿no? También tenemos lo que es el TrueType, ¿no? El OpenType, el NewSeed y de repente por ahí Seed no protegido, ¿no? Específicamente es un estilo de fuente en japonés. Claro está, con esto no les estoy indicando, ¿sí? Hay que tener también en la parte teórica, no les estoy indicando que debemos usar este tipo de fuentes, porque nosotros podemos utilizar de repente un tipo de fuente que vaya más acorde a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, de repente por ahí, si escogemos, necesitamos hacer de repente un afiche, una publicidad específicamente que vaya dirigido a jóvenes o a niños, entonces el estilo de fuente va a ser muy distinto de repente a un afiche publicitario donde los afiches son mucho más serios, ¿no? Entonces son muy distintos. Entonces no es que tengamos que escoger este tipo de fuentes, ¿no? Photoshop conserva los contornos de textos basados en vectores y lo utiliza al cambiar la escala o el tamaño de texto. Prácticamente guardar un archivo en PDF o EPS o imprimir la imagen en una impresora PostScript como consecuencia es posible generar texto con bordes nítidos independientemente de la resolución. Esto es decir, para tener un concepto más claro, prácticamente nos están aconsejando que antes de imprimir no hay que hacerlo directamente desde el Photoshop, sino hay que guardarlo como formato PDF, ¿no? Que es el más conocido. De repente por ahí alguien maneja más, ¿no? Y de repente nos dice que EPS es mucho mejor. Yo les voy a recomendar lo siguiente: entre EPS y el PDF, mejor traducido y mucho mejor en la parte de las impresiones es el PDF. No es porque sea el más conocido, sino es porque es mucho mejor. Vamos a ver por aquí. Existen tres maneras de crear texto en Photoshop. El primero es en un punto, en un párrafo y prácticamente en un trazado. El objeto de texto, ¿sí? El objeto de texto es una línea de texto horizontal o vertical que empieza en un punto de la imagen en el que haga clic. La introducción de texto en un punto resulta útil para añadir unas palabras a la imagen. El texto de párrafo utiliza límites para poder controlar el flujo de los caracteres, ya sea horizontal o vertical. Este método de inserción de texto es útil si desea crear uno o varios párrafos, como para, por ejemplo, un folleto, ¿no? Entonces vamos a ver también por ahí, de repente tenemos imágenes que nos hagan entender un poco mejor esta parte. El texto en un trazado fluye a lo largo del borde del trazado, ya sea abierto o cerrado. Se introduce un texto horizontalmente, los caracteres aparecen en perpendicular a la línea de la base. Si lo introduce verticalmente, los caracteres aparecen en paralelo a la línea de base. En ambos casos, el texto fluye en la misma dirección en la que se añadieron los puntos al trazado, ¿no? Entonces, nosotros acá, por ejemplo, si hacemos una diferencia entre estas tres características o estas tres maneras que nos dan de crear un texto, cada una de ellas es distinta, ¿no? Y todos de ellas nos han hablado de un punto inicial y un punto final.
Entonces, si nosotros queremos hacer un resumen o poder entender un poco mejor la teoría de estos 3 puntos principales o las 3 maneras, debemos tener el conocimiento de lo siguiente, que un texto puede manejarse de manera vertical como horizontal, desde un punto inicial a un punto final. Y el objeto que nosotros le querramos dar, es decir, la forma, que es el texto vaya en curvas, en zigzag, en círculo, en rectángulo, etcétera, eso va a depender mucho de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ver por aquí. Ustedes aquí están viendo un texto, ¿no? Un texto que tiene bordes, que tiene un relleno, que tiene algunos efectos, como por ejemplo unos puntitos a los contornos. Profesor, y eso es lo que vamos a hacer específicamente el día de hoy. Vamos a aprender, nosotros vamos a, el texto, dentro de las funciones de texto, es muy extenso, ¿ya? O sea, no es solamente poderlo hacer en una clase, es muy extenso la teoría de los conceptos de textos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando de un texto simple, tiene un borde, tiene un efecto, tiene un trazado. Ahora no solamente tiene un borde, si tú te das cuenta, tiene más efectos, ¿no? Entonces, y aparte de ello tiene unos puntitos, y esos puntitos tienen una iluminación, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí, por ejemplo, acá tenemos otro tipo de texto, y este texto, por ejemplo, también va a depender mucho de la tipografía y el fondo que yo escoja, ¿no? Tú te das cuenta acá, por ejemplo, un texto aparentemente parece muy sencillo, pero la tipografía, es decir, el estilo de fuente, el tipo de letra, por decirlo así más sencillo, nosotros acá en diseño gráfico no podemos decir tipo de letra, por ejemplo. Nosotros decimos tipografía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, fíjense aquí la tipografía, ¿no? Es muy distinta, se ve distinta a los demás textos simples que de repente hemos visto, ¿no? Y es algo bien sencillo, relleno de color y un borde, ¿no? O un trazado, como lo querramos decir, pero aún así va a depender mucho de la tipografía. Aquí, por ejemplo, igual, ¿no? De la misma forma, depende mucho de la tipografía, depende mucho, acá sí depende mucho del trazado para ese fondo blanco, ¿no? Y el fondo amarillo que se utiliza para darle este resalte entre estos 3 colores. Acá, por ejemplo, acá ya el estilo de la tipografía ya va a sufrir un cambio. No sé si te das cuenta, por ejemplo, el relleno que tiene unas líneas por dentro en el relleno de color, tiene unas líneas y en ellas tiene una sombrita y por ahí tiene otro trazo y resalta más todavía con el fondo que tiene en la parte de atrás, ¿no? Entonces, como yo les digo, esto de acá va a depender mucho también de la parte tipográfica, del tipo de letra que yo vaya a escoger. Existe una variedad, ¿no? Existe una variedad de tipografías. Entonces, acá por ejemplo les hacía mención de que acá va a cambiar mucho, porque este texto, cuando se trabaje, se tiene que convertir en imagen, y luego de convertirse en imagen, hay que escogerle esas líneas que se encuentran aquí, que están así medias oblicuas, ¿no? Unas líneas ahí en paralelas, una tras otras, de color gris con blanco. Entonces, profesor, ¿y es fácil de poner? Claro que sí, es bien sencillo, pero hay que seguir una serie de procedimientos. Ahora, aquí por ejemplo tenemos un texto bien sencillo, ¿no? De la famosa marca Nike, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, este es un afiche publicitario, ¿no? En forma vertical. Este afiche publicitario, ¿ya? Que nosotros estamos observando, va a depender mucho, ¿ya? Va a depender mucho también de las imágenes que yo vaya a escoger. Aquí por ejemplo tenemos unas zapatillas, en la parte de atrás tenemos a un jugador de béisbol, ¿no? Que está solamente la silueta de color blanca, y mejor aún, ¿no? En la parte de atrás de este personaje tenemos 2 imágenes más que están en escala gris, ¿no? Tenemos un corazón y tenemos un cerebro, que puede decirnos muchas cosas en ese momento. Pero aparte de ello, también tenemos un texto, ¿no? Home, light, ahí, ¿no? Tenemos un texto, y entonces sobre este texto no hay mucho, no hay bordes, profesor. No hay de repente sombras, claro, no hay transparencias, no hay trazos, no hay bordes, ¿no? Pero ¿qué depende mucho de ello? Depende de la sencillez también del texto. Y detrás, por ejemplo, del texto hay una pelota de básquetbol que está en modo transparente, por decirlo así. Ahora vamos a ver, y esto también va a depender mucho, ¿eh? El texto no siempre nos va a indicar ponlo de forma vertical porque así es un afiche, ¿no? No. Por ejemplo, acá tenemos el mismo afiche, pero cambiado en forma horizontal, ¿no? Es el mismo texto, las mismas imágenes, las mismas zapatillas, que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Tienes un par de zapatillas en una fotografía, las recortas bonitos como ya lo hemos hecho anteriormente y las pegas en un fondo.
Tenemos una silueta de un jugador de básquetbol, puedes igual cortarlo y ponerlo de la misma forma. Tenemos de repente por ahí un corazón y un cerebro en escala gris, también nosotros lo podemos poner. Y luego el texto, ¿no? Que el texto sí lo vamos a aprender el día de hoy, que es la parte más fácil y sencilla, ¿no? Entre paréntesis, según la teoría nos indica que es sencillo y vamos a verlo. ¿Ya? Entonces vamos a pasar por acá. Mira, acá también tenemos un afiche, ¿no? Esta es una portada, ¿no? Esta portada. Aquí también tenemos otra portada, ¿no? Tenemos acá, profesor, yo puedo hacer todo esto, puedo poner las imágenes, ordenarlo bonito, pero lo que no sé es esta parte del texto, cómo podría agregarlo, ¿no? Entonces vamos a pasar a la parte práctica y en la parte práctica vamos a entender un poco mejor el funcionamiento del texto, ¿sí? Muy bien, chicos.